Bueno, hola, buenos días. Como ya adelantó Oscar, acá hubo una modificación en cómo va a ser la estructura del programa para el día de hoy, pero entonces me remitiré solamente a presentar a quienes serán los ponentes de esta jornada. Bueno, Oscar Cabrera es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, y máster en Derecho por la Universidad de Toronto. Actualmente es el director del Health and Human Rights Initiative del Instituto O'Neill y profesor visitante de la Universidad de Georgetown. Oscar ha trabajado en proyectos con la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Campaña para Niños Libres de Tabaco, entre otras organizaciones. Su interés abarca varios campos relacionados con el derecho sanitario, como el derecho de la salud pública, los derechos sexuales y reproductivos, la salud y los derechos humanos, los litigios mundiales sobre el tabaco y el derecho y la política de los sistemas sanitarios. Ariadna Tovar, por su parte, es abogada y magíster en Derecho por la Universidad de los Andes, Colombia, con un certificado en Mujer y Derechos Humanos por la Universidad de Chile en Santiago. Recientemente obtuvo una certificación en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es consultora de la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos del Instituto O'Neill, con experiencia en entornos alimentarios saludables. David Bressler, finalmente, es candidato al Máster en Derecho Nacional y Global de la Salud de Georgetown University y tiene un grado en la Universidad do Vale do Rio dos Sinos. Es licenciado en Derecho por la misma universidad y posee un posgrado en Abogacía en el sector público por la Escuela de Procuraduría General de la República de Brasil. Bueno, eso, muchas gracias. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Estamos tratando de ver si podemos... Oscar, el micrófono. Perdón. Apúntalo un poco más para arriba. Sí, tengo que hablar al micrófono. Ok, entonces me siento mejor a dar una vuelta. No, estamos esperando a ver si... Sí, ahora sí, ¿se escucha mejor? Sí. Ok, estamos tratando de ver si la presentación la podemos subir. Yo, mientras esperamos que esté la presentación, quizás explico un poco. Yo hablé del Instituto O'Neill como la manera más fácil de definirlo a veces como si fuera un think tank dentro de la Escuela de Derecho, pero a nuestros decanos nunca les gusta esa definición porque suena muy aplicado para estar en una Escuela de Derecho. Pero se crea en el año 2007 y uno de los temas era hacer cómo hacemos eso con distintos objetivos, uno de los cuales era fortalecimiento de capacidad legal para hacer este trabajo, ¿no? En ese momento hicimos un análisis de unas escuelas de derecho fuera de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, y el tema de salud y derecho no es algo que esté incorporado al currículo tradicional de una escuela de derecho. Entonces parte de eso fue crear el LLM, el máster que se creó ese año, pero también hacer muchos acuerdos de colaboración con distintas universidades para tratar de fortalecer esas capacidades. Tenemos años trabajando con el CIDE, en México, con universidades en Asia, en Brasil, DITELA en Buenos Aires es uno de nuestros socios más cercanos, y de DITELA ya tiene también un programa de salud, un programa de políticas públicas dentro de la Facultad de Derecho, y son muchos temas de salud. Y cuando Sebastián estaba haciendo la presentación, sí, Sebastián, no. Y veía los temas que salen, como que trabajamos, a veces la gente es como muy incongruente, porque un día hablan de derechos reproductivos, el otro día hablan de tabaco y después están hablando o asesorando el proceso constituyente chileno en redacción de artículos de salud, y hay una lógica de cómo se conecta los temas de salud. O sea, los solemos ver como si cada uno tiene su propia lógica, su propia profundización, lo cual es muy importante, profundizar, pero hay una conexión en el rol que tiene el derecho en esos temas. Desde el instituto tenemos muchas áreas de trabajo, temas más tradicionales, que uno diría más típicos de salud y derecho, como acceso a medicamentos, temas de propiedad intelectual, pero también temas un poco más innovadores. Cuando se crea el instituto, hablar sobre enfermedades crónicas no transmisibles no tenía nada que ver con el derecho, pero ¿por qué hablamos de derecho cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles? Porque hablamos de factores de riesgo modificables, alimentación no saludable, consumo de tabaco. ¿Qué tiene que ver el derecho con eso?
Lo que abre un poco la puerta a un debate legal real fue la aprobación de un tratado internacional en el 2005, el Convenio Marco para el Control de Tabaco crea un marco jurídico internacional, se debatió como el primer tratado que se negocia con artículo 19, siempre se me olvida OMS, Poder para negociar tratados, sí, el artículo 19 de la Constitución de la OMS, es la primera vez que la OMS sede de negociación de un tratado, el Convenio Marco, y eso genera un montón de trabajo legal. Incorporación ahora de esos estándares a nivel nacional. Pero al mismo tiempo, siempre que se tocan intereses privados o intereses de grupos que van a con estas intervenciones de salud pública, van a afectar su mercado, hay también ataques judiciales. Entonces en ese momento se arman grupos de trabajo para ayudar a gobiernos a defenderse contra, y ahí el Instituto ILE estuvo en el medio de toda esa creación. Por eso muchos años hicimos mucho trabajo en control de tabaco, y después la idea es transicionar a otros temas donde se requiere este trabajo adicional. Hoy vamos a hablar más que todo de alimentación saludable, pero antes de eso quizás hacer un poco de contexto de, y esta parte espero que no sea aburrida porque va a ser un poquito menos legal, lo cual quizás podría ser más divertido a veces, pero solo decir que es para tratar de dar el contexto de por qué es un tema importante, porque es un tema en el cual el derecho tiene que ser una herramienta para mejorar las condiciones en sociedad y cómo vemos estos temas. Bueno, esa es la estructura de la presentación y hablar un poco, aquí sí me va... Ay, ¿será que me pasa mi computadora para derogar la presentación? Lo primero aquí es hablar un poquito de cuáles son los determinantes de la salud, ¿no? La salud como un bien social puede ser individual, colectivo, hay ciertos factores que determinan si uno vive una vida saludable o no, hay factores biológicos, hay factores genéticos, pero hay factores también sociales y ahora hay factores, lo que llamamos factores comerciales. Vivimos en un contexto donde muchas de nuestras decisiones, aquí podemos tener un debate también mucho más filosófico sobre autonomía, toma de decisiones. Yo siempre hago en mis cursos, tengo años tratando de hacer como mini experimentos, ver evidencia de qué tipo de computadores usan los estudiantes, y ha habido como una transición donde ahora 99% de los estudiantes usan computadoras Apple. La idea es que son mejores, no, la idea es que hay mercado que te impone estos productos, la conectividad con los otros productos. Lo mismo pasa con muchas decisiones que tomamos en la vida día a día que tienen un impacto en nuestra salud. Y alimentación es una de las que vamos a cubrir ahora. Dentro de este contexto, resaltar un poquito. A ver. No sé dónde tengo que apuntar esto. Yo creo que sí. Ok, entonces primero un poco muy básico el contexto de obligaciones del Estado. ¿Por qué hablamos de derecho a la salud? ¿Qué tiene que hacer el Estado en cuanto a tratar de crear condiciones para que la gente pueda vivir una vida saludable? Estas son tres dimensiones de obligaciones dentro de Derecho Internacional de Derechos Humanos, que muchos países también las incorporan a nivel doméstico. La obligación de respetar, de no afectar directamente derechos fundamentales, la obligación de proteger y la obligación de garantizar. La obligación de proteger creo que es donde nos enfocamos mucho en este tema, porque se refiere a regular actores, terceras partes, para que no afecten tus derechos fundamentales. Dentro de este contexto es donde entra la idea de el Estado tiene una obligación de regular actores privados para que con las actividades de los actores privados no tengan un impacto negativo en bienes que el Estado debe proteger, bienes jurídicos, bienes sociales que el Estado busca proteger. Aquí es donde se hace mucho del encuadre de, bueno, cómo el Estado debe regular. Volviendo al ejemplo del tabaco, el Convenio Marco para el Control del Tabaco establece una serie de medidas mínimas que los Estados partes deben incorporar si quieren verdaderamente tratar de avanzar a solucionar los problemas que genera la epidemia del consumo de tabaco a nivel nacional. Ha habido mucho avance, ¿no? Cuando yo estudié Derecho, le había pasado a ustedes, podíamos fumar en las clases, ¿no? Era normal. Yo fumaba, tenía 15 años y la única medida que hacíamos los fumadores que por favor estén un poco atrás en la esquina o que estén cerca de las ventanas. Es impensable ahora que eso pueda pasar. Es impensable que uno pueda ir a un hospital y se pueda fumar dentro de los hospitales. Era totalmente normal que uno caminara por los pasillos de los hospitales y la gente fumara. Y bueno, y te dijeron, bueno, ya, cuidados intensivos, aquí ya no se puede fumar, de esta puerta para acá, no, si quieres fumar, vaya para allá.
Y parte de eso, el derecho nos ayudó a desnormalizar algo que era muy, muy común, ¿no? Siempre que hablamos, por ejemplo, de porque el tabaco como un producto que libertad, obviamente todos podemos estar en un tema de libertad, pero la industria del tabaco generó condiciones para que el consumo de tabaco fuera algo no solo aceptable, sino deseable. Si se acuerdan los picapiedras, siempre usamos esta imagen, los picapiedras fumaban. Y fumaban una marca específica de cigarrillo. Dibujitos animados dirigidos a niños que trataban de incentivar el consumo del producto. Medidas no solo de diseño del producto para hacerlo más adictivo, que ahí podemos conectarnos directamente con el tema de autonomía. Tenemos autonomía cuando un producto genera una adicción real y cuando se te impone el consumo en un momento de tu vida en el cual quizás no tienes ni siquiera capacidad para discernir. Hay un montón de evidencia científica que determina que una parte frontal del cerebro, que es la que te ayuda a tener ese autocontrol, no se desarrolla hasta los 25 años. Entonces, por eso hay un interés que los consumidores de productos adictivos empiezan a consumirlos antes de tener la capacidad de discernir. Y hay un montón de documentos internos, eso se obtuvo a través del litigio, y vamos a hablar un poco de eso, porque David está liderando un caso en Brasil emblemático que conecta con el tema que vamos a discutir más a profundidad hoy, de recuperación de costos del sistema de salud por productos de tabaco. Pero el momento emblemático aquí fue en los años 90, hubo unos casos significativos en Estados Unidos de fiscales generales de distintos estados demandando a industrias tabacaleras para recuperación de costos del sistema de salud. Entonces, dentro de ese espacio se llegó a un acuerdo transaccional, no hay una sentencia, pero es un acuerdo transaccional muy emblemático donde hay todavía pago que las empresas están haciendo a los estados para fortalecer el sistema de salud, pero también medidas de no repetición en acuerdos transaccionales. Hay también medidas de dar información, campañas de educación, pero uno de los temas centrales para nosotros de esos litigios es que logramos tener acceso a documentos internos de las empresas y logramos ver un poco cómo manejaban sus propias estrategias de mercadeo, como cartas internas que decían: si tienen labios los queremos, mientras más jóvenes empiecen a fumar mejor, porque sabemos que nuestros consumidores van a morir una temprana, no van a poder vivir todo el potencial de su vida y los queremos capturar por el mayor tiempo posible. Cuando se empezó a regular el tabaco en Estados Unidos, hay documentos internos de empresas que dicen: no, esto no lo deberíamos ver como algo negativo, lo deberíamos ver como algo positivo, porque ahora podemos explorar 100% mercados donde no tenemos todavía tanta presencia como Asia, África. Cómo conectaron en América Latina, sobre todo en el sur de América Latina, en el cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, también en Estados Unidos, pero en América Latina es muy, muy evidente el consumo de tabaco como un acto de rebeldía feminista, y por eso tenemos la prevalencia de mujeres que consumen tabaco en el cono sur, es mucho más alta que en el resto del mundo. Normalmente, un país como China, que tenía el 50% de los hombres fumaban, nada más 35% de las mujeres fumaban. En Argentina y en Uruguay en algún momento era casi igual. Inclusive había más fumadoras mujeres que hombres. Y es de un impacto en salud significativo, porque biológicamente hay más predisposición a que se desarrollen ciertos tipos de cánceres en mujeres que en hombres. Pero todo esto no es algo que, bueno, el mercado no, ocurre porque hay una estrategia clara de un actor privado de posicionar su producto en el mercado y maximizar su ganancia. Hay una lógica muy, muy simple de cómo funcionan estas empresas, ¿no? A mí siempre me llama la atención que decimos: no, es que la industria del tabaco es terrible, son los peores. No, actúan como cualquier actor privado. Usan todas las herramientas que tienen para maximizar su ganancia y maximizar su mercado. El convenio marco trata de frenar eso. Y el convenio marco pasa en gran parte porque fue una sorpresa para la industria del tabaco. La industria no estaba preparada para que la OMS, que nunca había sido sede para la negociación de un tratado internacional, avanzara con la regulación de este tema. Eso genera un espacio legal muy grande. Muchos de nuestros países, España ya ahora también ha implementado medidas de control de tabaco. Me acuerdo cuando estaban empezando a tratar de generar espacios libres de humo, y yo venía a Barcelona por acuerdos de colaboración que teníamos con la Universidad de Barcelona y con la Pompeu Fabra, y había una publicidad muy fuerte en contra, ¿no? Porque también son muy buenos capturando eso. Mi libertad, me están quitando todo, ya no voy a poder fumar, ya no, como ese discurso era bastante fuerte, y tomó más tiempo en España que en otros países llegar a tener espacios libres de humo totalmente. Hay países en Europa donde todavía no los tienen, donde el federalismo también juega un rol importante en cómo se regulan estos temas, y ahí podemos hablar de impacto social o a nivel nacional o a nivel nacional.
El convenio marco tiene distintas medidas, vamos a hablar de algunas, pero cuando lleguemos al punto quizás del caso específicamente. Pero creo ese espacio, entender que la evidencia demuestra que hay 4 factores de riesgo que aumentan la prevalencia de enfermedades crónicas. Y ahorita vamos a tratar de cubrir un poco de eso. Ok. Aquí, disculpen si es realmente básico, pero el derecho a la salud como un derecho social, no puede ser que hay una dimensión que es de cumplimiento inmediato, una dimensión que es de cumplimiento progresivo. Eso tiene que ver con el tema de recursos, ¿no? Los derechos sociales, económicos, sociales y culturales en general tienen parte de cómo se mide el cumplimiento con esas obligaciones en cuanto a los elementos que están supeditados a recursos. No se mide como una obligación de resultados, sino una obligación de conducta. Le exigimos al Estado que tome todos los pasos, que dedique todos los recursos para lograr el cumplimiento del derecho. Esto tiene una lógica muy grande cuando hablamos de sistemas de salud. No le podemos pedir a un país que tiene muchos recursos que garantice acceso a sistemas de salud al mismo nivel que le podemos pedir a un país que quizás no tiene tantos recursos. Pero dentro de este contexto es importante resaltar que también hay obligaciones de cumplimiento inmediato. Y aquí es donde vamos a hablar del tema de enfermedades crónicas. Porque regular el tabaco no le genera un costo, más que un costo político, pero no un costo real al Estado, ¿no? ¿Cuál es una medida muy eficiente para reducir el consumo de tabaco? Y va a pasar lo mismo con alimentos no saludables. Impuestos, aumentar el precio del producto. Eso tiene un impacto inmediato en la reducción del consumo. Los impuestos no solo no le generan gastos al Estado, sino que le generan ganancias. Entonces, ¿por qué hay un retraso en avanzar con el cumplimiento de estas obligaciones en el contexto del trabajo? Aquí es donde empezamos ya a cruzar esa frontera entre el derecho y la evidencia, para determinar cuáles eran las medidas que tenían que desarrollarse para reducir el consumo de tabaco. Se usó evidencia científica para determinar cuáles eran las más efectivas. Impuestos está arriba. Y hay mucha estadística que demuestra que a medida que sube el precio, baja el consumo. O sea, pero es como casi una correlación directa. Aquí una dificultad importante es que nosotros estamos tratando de proteger el bien jurídico salud. Pero para lograr tener evidencia del impacto que tienen estas medidas regulatorias en el bien salud, requiere que haya pasado bastante tiempo y que la medida haya estado vigente en sociedad por un largo tiempo. Entonces lo que medimos como un proxy para decir que estamos avanzando en la dirección correcta es prevalencia del consumo de tabaco. Y eso se puede medir muy fácil con data económica de venta de productos. Lo mismo va a pasar con obesidad y alimentación saludable. Obesidad se vuelve a ser proxy para medir cómo vamos mejorando en tratar de disminuir el impacto de alimentación no saludable en sociedad. Yo voy a estar saltando de tabaco a alimentación solo porque el tabaco nos da mucho más evidencia, nos ayuda a entender cuál es el rol del derecho, ¿no? Eso nos cuesta siempre también en nuestra facultad cuando empezamos a hablar de estos temas, aunque la pandemia nos puso al instituto en el centro, porque finalmente nos dice, sí, el derecho tiene algo que ver con temas de salud, obviamente restricción de libertades, proporcionalidad, debates sobre hasta dónde llegan los poderes del Estado para tratar de proteger la salud pública, cómo balanceamos intereses individuales, societales. O sea, hay como un marco que se nos está. No sé, Ari, si quieres agregar algo, te interrumpe cuando quieras hablar. Identificar, prevenir, mitigar, esto es más que todavía desde el mundo de salud pública, pero el derecho puede jugar un rol en cada una de estas esferas y es lo que vamos a tratar de desarrollar en la presentación. Aquí hay un tema también muy filosófico que siempre se plantea, bueno, ¿cuál es el modelo dentro de teoría regulatoria? ¿Por qué regulamos? Hay visiones más utilitarias, es decir, bueno, para prevenir daños a terceros. Hay una visión un poco más paternalista, el Estado tiene que intervenir para balancear la ecuación porque hay un actor privado que está generando condiciones. Entonces hay como debates sobre cuáles son esos modelos regulatorios. Y aquí algo que siempre a mí me gusta resaltar es que para nosotros es importante que el derecho puede lograr un balance entre garantizar libertades pero restringir el impacto negativo de las actividades de los actores privados en sociedad. Esto no es prohibicionismo, esto no es decir el Estado va a implementar un modelo perfeccionista donde nos va a decir cómo tenemos que vivir nuestras vidas. No, con algo de paternalismo, y podemos tener un debate si el paternalismo nos parecería igual, el Estado va a tratar de intervenir para balancear la ecuación. Lo que pasa ahora en nuestras sociedades es que la decisión no saludable es la decisión automática que se toma en la vida. Por temas de costo, por temas de acceso, sobre todo en países desarrollados, pero en países en vías de desarrollo también. Y vamos a hablar un poco de la evidencia sobre eso, porque
Cuando se habla de enfermedades crónicas, la gente dice, bueno, es que esos son problemas del norte global. Son problemas que están en Europa, Estados Unidos. Toda la gente come comida no saludable en Estados Unidos, hay una epidemia de obesidad. Pero cuando vemos la evidencia real, países como Chile, México, tienen estadísticas tan o más altas que países en vía de desarrollo en cuanto a alimentación no saludable, tasas de obesidad, tasas de enfermedades asociadas con alimentación no saludable. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Aquí solo para enfermedades no transmisibles, pero sigo diciendo crónicas, pero hace 5 años se decidió en una reunión de la OMS y de Naciones Unidas que deberíamos nada más decir no transmisibles. Hay enfermedades no transmisibles que no están en esta lista, obviamente. Una que es muy clara es salud mental. Temas de salud mental también se considera como enfermedad no transmisible, pero aquí estamos hablando de enfermedades no transmisibles que están asociadas con estos factores de riesgo modificables, como el consumo de productos, o sea, alimentación no saludable, consumo de tabaco, consumo de alcohol e inactividad física. Esos son los 4 factores de riesgo modificables a los cuales se les atribuye el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas. Estos son el tipo de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cáncer, diabetes. Hay evidencia muy clara de que asocia el aumento de prevalencia de cáncer de pulmón con el aumento de consumo de tabaco. Es un cáncer que no era tan prevalente antes. Puede que hay un porcentaje muy pequeño de la población que genere cáncer de pulmón sin haber fumado, pero no me acuerdo cuál es el número específico de IDAVI, no sé si te acuerdas, pero no bastante alto, no sé si es en los 80-90% del cáncer de pulmón está asociado con consumo de tabaco. Entonces hay ya una prevalencia clara de, bueno, si esta enfermedad hay un aumento, y vamos a hablar de externalidades y vamos a hablar de por qué podría haber un argumento para que las empresas tienen que cubrir los costos que se generan por el aumento en este tipo de enfermedad. Aquí solo para tirar un poquito más de temas de evidencia empírica de salud pública. Hay un instituto en la Universidad de Washington que se llama, no sé cómo traducir, el Institute for Health Metrics and Evaluation, que hace todos los años publica información sobre prevalencia de enfermedades en distintos países. Tiene una base de datos muy linda, uno puede ir, ver el país y decir, bueno, cómo era la distribución de enfermedades en los 90, 95, van creo que en ciclos de 4 o 5 años. Y esto nos ayuda a tumbar esos mitos de, la mayor prevalencia de enfermedad en países del sur global es enfermedades infecciosas, porque todavía tenemos temas con cólera, tenemos temas con malaria. Aquí vemos, pueden ver todo lo que es azul en este gráfico, son enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí tenemos obviamente temas que tienen que ver con road safety, con violencia, VIH, un cuadrito chiquito, una enfermedad que tiene un montón de inversión y tiene una agencia de Naciones Unidas solo dedicada para esa enfermedad. Si vemos la distribución de prevalencia y la carga que tiene en sociedad, es mucho más pequeña que enfermedades crónicas transmisibles. Eso no quita el tema de que tiene unos impactos sociales importantes, tiene unos impactos discriminatorios importantes, que jugó un rol muy importante en el discurso de VIH en salud y derecho. O sea, quienes trabajamos salud y derechos humanos, mucho de nuestro trabajo parte del movimiento de VIH y cuando se empezó a usar el Poder Judicial para tratar de mover el aparato del Estado para garantizar acceso, y ahí se empezó a fortalecer ese discurso de salud y derechos humanos. O sea, las primeras sentencias que le dan más contenido al derecho a la salud de los 90, ahí tengo que siempre hacer una nota al pie porque la sentencia más emblemática de acceso a medicamentos de VIH que se conoce es una sentencia de Sudáfrica, de la Corte de Sudáfrica, que se llama el caso Streaming Action Campaign contra el gobierno de Sudáfrica. Es del año 2000, pero a mí siempre me gusta resaltar que en el año 99 la Corte Suprema de Venezuela ya tenía una sentencia que era muy parecida, donde decía que había que garantizar acceso a medicamentos no solo a los que estaban demandando, sino a todas las personas en sociedad que están en una situación similar. Eso fue una decisión en base a la constitución anterior, cuando todavía había independencia del Poder Judicial en Venezuela, y podemos tener un debate mucho más largo sobre qué ha pasado en Venezuela desde ese momento. Pero aquí ven la prevalencia es mucho más alta de enfermedades crónicas no transmisibles en sociedad. Esto es Brasil. Y después, en algún momento a lo mejor les podemos compartir el link para que vean en cada uno de sus países cómo ha cambiado esta distribución de enfermedades, sobre todo en el sur global. Si uno ve en los años 80, había una prevalencia más alta de enfermedades infecciosas y ahora es muy claro que la prevalencia mayor de
enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, no, yo iba a mencionar que tal vez es importante que contextualicen toda esta información en el sentido de por qué tiene que ver esto con la responsabilidad civil, ¿no? Y un poco también la pregunta acerca de cómo el derecho responde a ciertos desafíos que no existían anteriormente. Se dan cuenta, estamos haciendo una transición desde cierto tipo de enfermedades como las infecciosas hacia las no transmisibles, y la pregunta es cómo el derecho lidia con esto más allá de la regulación, pero también cómo las empresas, por ejemplo, que están produciendo estos productos se comportan diligentemente o no, están creando riesgos o no, y cómo eso puede ser relevante en términos de responsabilidad civil, por ejemplo. Digamos, de ahí viene como toda esta contextualización que yo creo que también es importante para que ustedes como profesionales del derecho reflexiones acerca de esas conexiones que tal vez no son tan evidentes para quienes no trabajamos usualmente en estos temas, pero sí están ahí presentes. Gracias, Ari. Sí, y esto todavía ha sido muy, no sé, estoy como saltando de distintos temas, temas de derecho internacional, temas de derecho institucional, y ahora vamos a tratar de como de profundizar en tratar de llegar a temas de más derecho y de responsabilidad. Esto es lo que decía antes, estos son los 4 factores de riesgo modificables, y aquí es pensar un poco en marcos regulatorios. O sea, cómo el derecho puede ayudar para prevenir o mitigar esto. ¿Y por qué? Porque la justificación puede ser desde múltiples ángulos. Puede ser una justificación muy pragmática de decir, el aumento de prevalencia de estas enfermedades aumenta el costo del sistema de salud. Y sabemos que nuestros sistemas de salud no pueden seguir absorbiendo más costos porque ya en la situación en la que están en la mayoría de los países en desarrollo, países que garantizan acceso, inclusive en Estados Unidos, que es un sistema que restringe acceso de muchas maneras, es de los sistemas más costosos del mundo en cuanto a inversión pública. Entonces hay una evidencia clara de, y la pandemia también nos ha llevado a generar más evidencia sobre eso. Cada vez que haya un aumento en la prevalencia de enfermedad, eso va a tener un impacto muy fuerte en nuestros sistemas de salud, ¿no? Por eso las medidas a veces, hubo mucha crítica, por lo menos Argentina con las medidas en COVID, porque Argentina tuvo medidas muy fuertes en algún momento, pero lograron bajar la prevalencia de enfermedad y el sistema de salud no colapsó al nivel que estaba colapsando en otros países. Aquí hay una justificación muy pragmática de decir, tenemos que reducir la prevalencia de enfermedad. Si no atacamos los factores de riesgo modificables, nuestros sistemas de salud van a colapsar, obviamente, porque el aumento de enfermedades crónicas transmisibles va a seguir con una trayectoria en la que ha seguido los últimos años. O sea, y la idea es prevenir, pero después mitigar. ¿Cómo podemos usar el derecho para mitigar el impacto que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles? Aquí tenemos, si vemos esta pirámide, la parte más arriba de la pirámide habla sobre intervenciones ya a nivel individual que podemos hacer con cada persona para apoyar la campaña educativa ya dirigida a nivel poblacional, pero después intervenciones clínicas específicamente, cuáles son las medidas de protección más larga duración, pero lo que siempre es importante es llegar como a la parte, o sea, en salud pública lo que busca, el derecho en salud pública lo que busca es ir como el ejemplo que no sé si lo tenemos en esta presentación del cólera de John Snow en Londres, es decir, bueno, te identificamos de dónde vienen las enfermedades. Ese es como el origen de salud pública, ¿no? Había una epidemia de cólera y empezaron a tratar de determinar geográficamente por qué la gente se estaba enfermando y determinaron que había un pozo donde la gente alrededor de ese pozo había mayor prevalencia de enfermedad. Entonces lo que determinaron que en vez de curar a cada una de las personas, lo que había que hacer era sanear el agua para... Entonces la idea de lo que buscan algunas de estas intervenciones cuando hablamos de factores socioeconómicos o cambio de contexto es ir un poco más arriba, upstream como se dice en inglés, y tratar de prevenir que las enfermedades no ocurran en sociedad. Ahora sí, en el contexto de alimentación. Como decía, en el contexto de tabaco hay 4 o 5 medidas que tienen mucha evidencia de su impacto. Impuestos, espacios libres de humo de tabaco, que no se pueda fumar en espacios públicos. Eso también ayuda a desnormalizar. Ahí yo cuento mi experiencia personal. Yo dejé de fumar en gran parte porque quería, porque no siempre quiere dejar de fumar, no sé si alguien fuma, pero hay como esa, bueno, aquí. Pero porque me mudé a vivir a Nueva York, esto fue en el 2004, y todavía estaba trabajando en una firma en Venezuela, estaba después trabajando en una firma en Nueva York, y ya no era normal fumar. O sea, no se fumaba en la oficina, yo fumaba en la oficina todavía en Venezuela. No solo no era normal, sino que había que salir del edificio.
y yo llegué a Nueva York en febrero. No era muy agradable para mí venir del Caribe y tener que salir al medio del invierno a fumar en la calle. Y ya empezaban a verte como, porque tiene, o sea, había como una idea de esa desnormalización que tiene un impacto también en la toma de decisión individual. Y eso es parte de lo que buscan estas medidas, desnormalizar el consumo de tabaco. El espacio libre de humo hace mucho de eso. Reducción de publicidad. En realidad la medida más eficiente es una prohibición total de publicidad de productos de tabaco. Y ahí las aristas legales que se abren son infinitas. Es decir, el discurso comercial está protegido por la libertad de expresión. ¿Puede el Estado restringir totalmente? Exacto, esa es mi reacción. En Estados Unidos, y aquí tenemos que hacerlo contextual, en Estados Unidos sí hay una protección del discurso comercial muy clara en libertad de expresión. No solo eso, sino también actores privados tienen la capacidad de participar en discurso político y discurso religioso. Estados Unidos ya fue a otro extremo por esa protección de libertad de expresión y discurso comercial. Pero otros países no. Justo con Arias estamos escribiendo un paper sobre una sentencia emblemática de 2010 de la Corte Constitucional de Colombia, donde hacen un análisis, además a mí me encantan las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, sobre todo cuando las pueden hacer de manera abreviada y no tiene que leer 1500 páginas, eso me agrada más cuando... Esta es bastante corta, creo que tiene como 80, cortísima, es como un resumen de otra sentencia, pero hace un análisis muy claro de por qué una prohibición total de publicidad de productos de tabaco es constitucional, hace un análisis de crear un mercado pasivo, desincentivar el consumo sin prohibir, o sea, como el control, las medidas regulatorias de tabaco navegan un poco ese balance. Otra es cómo balanceamos todo el impacto que ha tenido la publicidad. Advertencias sanitarias en los productos de tabaco, ¿no? Hay evidencia que demuestra que se ha determinado que fumar cigarrillos es nocivo para la salud, ley de impuestos sobre cigarrillos no tiene ningún impacto en el consumo, porque nadie lo lee, pero poner esas figuras desagradables del ojo, el pulmón con cáncer, el impacto que tienen en mujeres embarazadas o en personas embarazadas, tiene un impacto. Entonces esa es otra manera de balancear. Yo no sé cuál es el estado de eso en España, si en España hay en las cajetillas de cigarro hay o sí hay, ¿no? Sí. Canadá, Australia fueron uno de los primeros países, y después se llega a otro tipo de medidas como si se entiende que el paquete del cigarrillo es una manera para, se publicita, le pones la marca, los colores, entonces hay una medida que se llama empaquetado genérico, que existe en Australia, en Inglaterra, en otros países, donde todas las cajas de cigarros son idénticas, con un verde horrible. Además se escogió un color que empíricamente generaba rechazo a los consumidores, como un marrón, verde oliva, y lo único que se puede cambiar es el nombre. El mismo tipo de fuente, el mismo tipo de letra, entonces le dices Marlboro, es Lucky Strike, es la marca, empaquetado genérico con la advertencia sanitaria también. Esas son medidas que se han probado en tabaco funcional. Estas son las medidas que ahora se están empezando a implementar en el contexto de alimentación no saludable. Y aquí sí tenemos gente, Sebastián es chileno, ¿hay algún otro chileno? Dos chilenos. Chile ha sido pionero en esto y es interesante que Chile sea pionero en un tema de derecho a la salud y derechos sociales, porque hasta ahora no tenían garantía de ninguno de esos derechos, y esperemos a ver qué pasa con la nueva constitución. Que después me encantaría conversar eso con chilenos, porque es una posición extremadamente maximalista que no sé si es nuevo constitucionalismo latinoamericano o el fin del constitucionalismo latinoamericano. Hay que ver qué pasa, pero es un proceso muy interesante, ¿no? Pero el derecho a la salud es un artículo que quedó larguísimo, limita mucho la posibilidad creo que hay una desconfianza en legisladores que tratan de cerrar todo en este proceso constituyente, lo cual me parece bastante interesante, pero hablemos de eso en otro momento. Ahora vamos a decir que Chile fue pionero en el mundo en establecer un etiquetado de alimentos que ahora la evidencia demuestra que es de lo más eficiente, que son los octágonos. Ahora vamos a ver un poco las imágenes. ¿Por qué etiquetado es una medida prioritaria en contexto de alimentación no saludable? Porque con cigarrillos, con tabaco, sabemos cuál es el producto. ¿Qué regula el convenio marco? Es cigarrillos. Aplica un poquito para el tabaco comestible, no aplica para habanos, para cigarros, no. En realidad el problema son cigarrillos, que es un producto que lo tenemos muy definido, y hay 7 empresas transnacionales que controlan el mercado de consumo de ese producto en todo el mundo. Entonces el universo regulatorio era fácil de identificarlo, sabíamos qué era lo que estábamos regulando. Cuando hablamos de alimentación no saludable, ¿qué es lo que regulamos? ¿Cuál es el producto, series de productos que van a tener un impacto en la salud? ¿Es la comida rápida?
son los comidos ultraprocesados, son empaquetados. Obviamente, hay más cercano a cigarrillos es bebidas azucaradas. Bueno, Coca-Cola es lo que era Philip Morris para... pero inclusive Coca-Cola tiene multiplicidad de productos. Coca-Cola es uno de los principales distribuidores de agua en Estados Unidos, a través de Coca-Cola. Y el agua no tiene un impacto negativo en la salud. Podemos hablar del impacto en temas ambientales de botellas de plástico, pero esa es otra discusión. Entonces, dentro de esta lógica, el etiquetado es útil porque nos ayuda a definir el universo de productos que vamos a regular. Y ahí hay debates, y no sabes si quieres comentar algo de esto, porque ya llegamos a unos niveles de tecnicismo y Jordi nos apoyó con algunos análisis sobre evidencia para procesos en Colombia sobre estos temas, porque hay que determinar cómo medimos el impacto negativo de estos productos en salud. Una de las teorías es decir, los que tienen altos nutrientes críticos, altos en sodio, altos en grasas, en azúcar y en calorías. 4 generales que se miden. Y a esos les ponemos un sello específicamente y a través de ese sello adjuntamos otras intervenciones regulatorias. Entonces, los productos que tienen sello en Chile no pueden tener algún tipo de publicidad. Los productos que tienen sello en Chile están sujetos a una tasa impositiva más alta. Yo creo que ese es como el punto de entrada, porque ha sido mucho más complicado identificar el universo de los productos dañinos de lo que ha... Y es un debate constante, ¿no? Cuando hablamos de esto, hay debates sobre, bueno, cuáles son los nutrientes críticos, cómo se mide el alto en... qué es alto en sodio, qué es alto en azúcar. Hay distintos países que tienen distintos estándares. La OPS, que es la organización, la Oficina Regional, la Organización Internacional Independiente de la OMS en América, tiene un propio estándar. La OMS tiene un estándar un poco más flexible. Entonces hay como debates muchos de evidencia, y esto es importante resaltarlo porque yo siempre digo esto, y se lo digo a los seguristas, a los investigadores, a los abogados nos tienen que dar información clara para que nosotros podamos avanzar con intervenciones regulatorias. Nosotros no podemos ir y debatir sobre la eficiencia o no de las maneras como se calculan los nutrientes críticos, no es nuestra expertise. Y si hay mucho conflicto en esas disciplinas, eso genera que sea mucho más difícil avanzar con una intervención regulatoria. Porque esto no pasa en un contexto ideal donde estamos debatiendo sobre evidencia. Pasa en un contexto donde hay un actor privado que tiene mucho poder económico que va a tratar de atacar cualquier intervención regulatoria del Estado. Yo me acuerdo en Chile lo que decían con el etiquetado: se iba a acabar la economía chilena. Cuando Ferrero decide retirar Kinder de los huevos Kinder Surprise porque tenía sello en Chile y no podía tener un juguetito para los niños porque tenía el sello y eso lo estaba regulado. Y Ferrero dice, bueno, no, pero esto en realidad lo que nos importa a nosotros es dar el juguetito, no nos dar el chocolate, y sale del mercado chileno. Eso se vio como ahora el socialismo llegó a Chile. Por esa intervención no pasó nada, porque hay otros actores privados que van a tratar de capturar esos espacios que está dejando una empresa. El mercado trata de ajustarse en ese contexto. Entonces, etiquetado es importante por eso, si bien ahí podemos tener un debate del tipo de etiquetado. Y esto no es una presentación de etiquetado frontal, y sí que hablamos de etiquetado muchísimo, pero ¿cuál es el objetivo que persigue la intervención regulatoria? El etiquetado de advertencia en América Latina, que es ese fuerte, América Latina porque ahora está Argentina, México, Uruguay, Perú, bueno, Chile fue primero y después siguieron los restos. Sí. Y cada uno ha ido mejorando sobre la evidencia que generaron los otros países, ¿no? Chile fue como el conejillo de India. Y yo siempre uso un ejemplo de por qué el éxito del etiquetado en Chile hay que atribuírselo a Coca-Cola. Chile iba a avanzar con un modelo de etiquetado que era idéntico al que tienen en Inglaterra, que es el semáforo. El semáforo demuestra que es muy confuso, porque tiene mensajes positivos y negativos. Hay un producto que puede tener unas luces rojas y unas luces verdes. O sea, como es lo mismo que es el etiquetado que está en Ecuador ahora. Chile tenía esa idea, bueno, vamos a hacer con etiquetado. Un senador bastante no carismático, bastante controversial para mí. El senador Girardi tenía un proyecto desde muchos años de avanzar con esto, bueno, semáforo. Coca-Cola puso toda la oposición para que no avanzaran con el semáforo, y eso era la forma de decir, ok, no hacemos semáforo, hacemos un etiquetado chileno a la chilena, y empezaron a estudiar cuál era el que podía tener más impacto. Llegaron a ser octágonos negros, tiene un impacto. El objetivo de esa medida regulatoria no es que la gente tenga opciones de alimentación saludable, no. Es que los productos que no son saludables sean consumidos menos. Y eso tiene un impacto muy claro en la toma de decisión.
Y para nosotros es importante siempre entender cuál es el objeto que persigue la intervención regulatoria, porque así vamos a medir su eficiencia. No es darle más información a los consumidores. Siempre la gente dice, no, es que si le damos información a los consumidores, no. El GDA, que es el modelo americano, que es el que está atrás de los productos, que tiene un montón de números y porcentajes, y uno requiere casi que un PhD para poder entender qué está pasando ahí, ¿no? Uno dice, ah, mira, tiene 100 calorías, pero hay una foto que dice 100 calorías por serving, y este producto tiene 10 serving, entonces el producto tiene 1000 calorías, pero uno tiene que leer específicamente y hacer todos los cálculos. Tiene muy baja azúcar, pero es una nota que dice, pero esos son azúcares naturales, tiene azúcar agregada, es mucho más alto. Ese modelo te da muchísima más información. El punto es que es información inútil para la toma de decisión del consumidor. Entonces, esa idea de asimetría de la información es muy clara en ese espacio. El etiquetado tiene el impacto de, quizás no darte información muy básica, pero tener un impacto en tu toma de decisión. Por eso es una medida clara. Sí. Tal vez puedes poner la siguiente, que ahí se ven como los tipos, la más siguiente. Esta es la ligera, sí, sí. Solo porque, no, pero adelante está como más, no más adelante. Pero todo esto es lo que acabo de decir, solo sí, que no pasa nada. Ah. Ahí está. Ahí está. Claro, Chile. Chile es el octavo, ¿no? ¿Okay? Esto es el modelo francés, que ahora está por establecerse en Europa. Creo que se está debatiendo ahora Nutri-Score como un modelo. Y hay un debate interesante, inclusive, que nosotros estamos haciendo desde el instituto, donde traemos abogados de los dos universos, pero también investigadores de los dos universos. Porque parte de lo que pasa aquí es que nos peleamos unos y otros y decimos, ah, no, es que el modelo europeo no sirve para nada, y generamos evidencia atacando porque el Nutri-Score no sirve para tratar de reducir el consumo de productos no saludables. Nutri-Score en Europa, sobre todo un investigador en Francia, genera un montón de evidencia atacando el etiquetado de advertencia chileno. Y en realidad el tema es que persigue objetivos regulatorios distintos. Nutri-Score trata de balancear la dieta como un todo, y hay un argumento muy claro que dice, no, en Europa, en Canadá, necesitamos, para comer productos saludables, necesitamos tener acceso a productos procesados que son saludables. Conserva, o sea, no, quizás no en España y en países donde hay acceso, pero en países nórdicos, en Canadá, donde quizás no tienes acceso a frutas y vegetales todo el año, la idea es, bueno, enlatados que tengan algo de vitaminas, aunque tengan alto en azúcar, alto en sodio, preferimos eso a no tener acceso a ese tipo de nutrientes. Entonces, el objetivo distinto es balancear tu dieta como un todo. El objetivo del etiquetado en América Latina es prevenir la transición de dieta a una dieta de alimentos ultraprocesados. En Canadá y Estados Unidos eso ya pasó. La dieta es principalmente compuesta por alimentos ultraprocesados. En partes de Europa también. En Alemania, en partes de Europa, la dieta principalmente, la dieta del día a día es... y ahí es cuestión de prevenir esa transición, pero también prevenir el cambio en el valor de mercado, ¿no? Aquí yo siempre uso el ejemplo, las empresas de comida de chatarra, junk food, KFC, McDonald's, tienen unas estrategias de mercadeo muy claras. No sé si se acuerdan ustedes cuando abrió el primer McDonald's en sus países o en sus ciudades, quizás algunos no son muy pequeños, pero ¿dónde estaban? Eran en zonas muy caras, era algo muy exclusivo, ¿no? El primer McDonald's que abrió en Venezuela era como una zona muy y era como, era como un evento, ir al McDonald's. Esto no pasa arbitrariamente. Si van ahora al Medio Oriente, uno está en Abu Dhabi y vas a unos restaurantes que están en medio del mar y la gente se viste para ello. Estaba una vez y dije, ¿qué restaurante es este? Ah, era un McDonald's. Y es una lógica de mercado de tratar de que esos productos se vean como productos de lujo. Y eso nosotros tuvimos una conversación con Arcos Dorados en China, porque en China también están ampliando el mercado, que sean productos de lujo, que el consumidor los quiera, las personas, todo el mundo quiera acceder a los productos, y en algún momento se invierte el acceso y se vuelve muy accesible y se masifica. Si uno va ahora a un McDonald's en Estados Unidos, en ciudades grandes sobre todo, no son lugares tan lindos, ¿no? ¿Quiénes consumen ahora esos productos? Son personas estatus socioeconómicos más bajos. Hay un tema también en ciudades grandes con personas que están en situación de calle, o sea, hay como una lógica distinta. Pero en algún momento se masificó y todos teníamos acceso a ese producto. Y después, si eso le unimos que hay una ciencia detrás de cómo se diseñan y como ingeniería de alimentos para hacerlos más adictivos. O sea, uno come una chip y son deliciosas, a mí me encanta, soy adicto a las chips.
¿por qué siempre nos comemos una bolsa entera que es más de lo que quizás comeríamos de otros productos? Es porque están diseñadas específicamente para... Hay un montón de indicadores. El nivel de crunchiness, el impacto que tiene en tus mandíbulas, la satisfacción que te da inmediata, pero no le manda un mensaje a tu cerebro de que tienes que parar de comer y te genera esa idea de... todo esto en este contexto de comida chatarra es parte de una estrategia bastante estructurada. Bueno, aquí tenemos los dos modelos que están ahora, creo que son los principales. Hay otro modelo de etiquetado en Australia que no sé si hay una de aquí, pero yo creo que es uno de los peores modelos que hay, que es un sistema de estrellas. Entonces uno, si estás más alto tienes más estrellas, pero tú puedes modificar la calificación de un producto si lo recomiendas que se consuma con algo más. Entonces, por ejemplo, hay un polvito de chocolate que en realidad tendría que tener 0 estrellas porque es azúcar y grasa, lo único que es el producto. Pero le ponen 3 estrellas y media porque hay una nota al pie que dice cuando lo consumes con leche descremada, porque cuentan el valor nutricional que te da la leche descremada, pero no hay leche descremada en ese producto en sí mismo. Entonces hay también maneras de cómo son sistemas voluntarios. Entonces también hay qué tipo de industrias decide sobre esos sistemas, y hay como, pero voy a parar porque ya alguien me está diciendo que podemos parar horas de etiquetado y no es el objeto. Bueno, aquí yo no sé si quieres comentar tú algo de esto de tocar a Bimbo en España, me da un poco de... No, pues... No, básicamente vamos a profundizar un poco más ahorita en el tema del comportamiento de la industria, pero efectivamente pues hay una estrategia muy fuerte de promocionar estos productos a pesar de que las mismas empresas conocen que no son productos saludables, ¿no? Y muchas de las formas de publicidad, promoción y patrocinio incluyen no solamente las que están en los paquetes, que decía Oscar, por ejemplo, cuando hay etiquetados usualmente se retiran, digamos, las publicidades de los paquetes, pero también que funcionan de otras formas, ¿no? El muñequito que tenemos, por ejemplo, ahí de Bimbo y cómo se asocia ese muñequito, o sea, así no está en el paquete, cuando lo ves en otra parte, tú inmediatamente piensas en Bimbo porque hay un posicionamiento de marca. Y como esa presencia, por ejemplo, del muñequito de Bimbo en otras partes hace que incluso si no está en el paquete, tú tiendas a tomar decisiones de consumo basado en la publicidad que ya has visto y que se ha establecido. Pero además también las compañías de comida pues están pues especializándose, digamos, y profundizando la estrategia que ya tenía la industria del tabaco, y es no solamente digamos, poner la publicidad de sus productos, sino adicionalmente incidir en actividades que en principio son incompatibles unas con otras, es decir, el consumo de productos no saludables al mismo tiempo que estás promoviendo de alguna manera, por ejemplo, actividad física. Acá está el osito Bimbo en una carrera, que es la carrera por, ya no me acuerdo, por el consumo de energía o algo así. Entonces es súper contradictorio que tengas el osito Bimbo, los productos que no necesariamente son los más saludables, promoviendo la actividad física como una estrategia para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad también, pero sabiendo que estos productos efectivamente tienen una incidencia en cómo se generan estas enfermedades. Entonces, digamos que en términos de publicidad, promoción y patrocinio, básicamente la idea es que se regule estrictamente también este tipo de promoción para evitar o para desincentivar el consumo de estos productos. Yo diría básicamente eso y luego ya profundizamos. Sí, perfecto. Aquí solo decir que esto ocurre y es muy normal, está normalizado, ¿no? Lo que ahora nos parece absurdo de tabaco, de, no sé, de ver Fórmula 1, no sé si a alguien le gusta Fórmula 1, pero Marlboro era Ferrari por muchos años y no solo Winston. Uno piensa en Senna y piensa inmediatamente en la publicidad de Marlboro en sus carros. Había como una asociación con eso. Tenis también. La liga de tenis de mujeres fue financiada mucho por Virginia Slims. El torneo, antes que hubiera un ATP para mujeres, era Virginia Slims, era totalmente normal. Ahora nos parece totalmente normal que McDonald's, Cadbury y Coca-Cola sean los principales promocionantes promotores de las Olimpiadas. No nos parece algo absurdo. No nos parece absurdo que Heineken sea uno de los principales sponsors del Mundial, de la FIFA, y que le requiera a los estados sede de la FIFA que modifiquen sus marcos regulatorios para que se pueda vender alcohol en los estadios. En Brasil había legislación donde no se podía vender alcohol en los estadios. Para que Brasil pudiera tener el mundial, el paquete era suspende, reforma tu marco regulatorio porque tienes que vender Heineken en el estadio. Está pasando ahora en Qatar, un país musulmán donde no se consume alcohol en ningún lado salvo en lugares destinados para turistas. Qatar tuvo que flexibilizar su ordenamiento jurídico para dar acceso a
cerveza en los estadios. Entonces, hay un poder económico importante que inclusive te lleva a modificar los avances que has podido tener en tu marco regulatorio. Bueno, ahí podemos hablar de esto muchísimo. Las Olimpiadas Infantiles, siendo el principal que promociona, la empresa que promociona McDonald's. ¿No? Hubo una demanda que se hizo contra la ciudad de Buenos Aires cuando tuvo las Olimpiadas Infantiles. Pues se supone que ellos no, Coca-Cola dice que ellos no hacen publicidad dirigida a niños, pero cuando eres el principal patrocinante de las Olimpiadas Infantiles, o sea, ¿cuál es la audiencia? O sea, ¿quién está viendo esa publicidad? O sea, bueno, y como esto puede haber muchos ejemplos. Pero ahorita avancemos porque me quedé muy pegado en esos temas que vamos a llegar otro momento a responsabilidad común. Los impuestos, reducir el consumo. Para mí, yo tengo un sueño de que en algún momento, y lo hemos tratado de empujar, un aumento de impacto ambiental por el consumo de bebidas azucaradas, botellas de plástico. ¿Quién asume el costo de eso? El Estado. ¿No? Hicimos un caso de estudio siempre en Colombia. ¿Quién lo asume? Las municipalidades. Tienen que cubrir los costos adicionales de reciclaje de botellas de plástico. Porque ese costo tiene que ser transferido a la población y no es parte de el modelo económico que operan las empresas, porque esa externalidad la termina siempre cubriendo el Estado. Entonces, para mí sería, lo tratamos de hacer, espero que en algún momento alguien lo retome, una demanda, responsabilidad civil, recuperación de costos por el impacto que tiene el reciclaje, el costo adicional de reciclaje de productos de plástico que los genera la empresa de bebidas azucaradas. Aquí en ambientes escolares, no sé, algo que resaltar es otro de los espacios donde se buscan medidas de intervención, porque también el Estado da alimentos. Entonces ya el Estado puede ser el que directamente a través de acuerdos, licitaciones, termine comprando productos no saludables, y ahí ya sería una afección a obligaciones constitucionales muy claras. Esto es compras públicas, el procurement, lo que estamos ocurriendo ahora. Ari, no sé si quieres. Sí, no, tal vez agregar que en términos de responsabilidad la pregunta sería, cuando yo hago publicidad dirigida a niños, niñas, adolescentes, un poco cuál es el nivel de debida diligencia, ¿no? No solamente desde el punto de vista de derechos humanos, sino también la diligencia esperada en contextos de responsabilidad de parte de una empresa que está promocionando unos productos que no son saludables en contextos donde las personas que están recibiendo ese tipo de incentivos pues no están listas para resistir ese incentivo, ¿no? La pregunta es, digamos, también sobre cómo el marco de responsabilidad civil también puede operar distinto, cuáles son como los matices que se deberían estar aplicando o empezando a interpretar para garantizar que las industrias también rindan cuentas en relación con grupos especialmente vulnerables, ¿no? Y entonces eso conecta con la segunda parte de la ponencia que queremos presentarles, es contarles un poco. Pero no sé si queremos abrir un segundo, hacer preguntas, comentarios, porque dijimos que le íbamos a hacer como una conversación, y yo creo que hablé sin parar por 40 minutos. No sé, preguntas, comentarios, desacuerdos, vi muchas caras de desacuerdo en muchas de las cosas que estaba haciendo, pero encantado de... Margarita, dale. Me parece muy interesante el trabajo que están haciendo, son temas que a mí me interesan mucho, sobre todo la responsabilidad civil por productos defectuosos. Ahorita que estabas hablando justo del poder económico que tienen las empresas masivas, sobre todo de productos que son no saludables y que hacen este doble, o sea, son productos dañinos que no son saludables y incentivan o también dan poder económico para estos eventos en los cuales se incentiva el deporte, la salud y todo. Entonces, sería como algo muy hipócrita. ¿Podría ser esto entendido como una publicidad engañosa? Porque claro, mi producto no es saludable y estoy dando una fuerte cantidad para incentivar y promover estos eventos y promoviendo también que se promueva la salud y eventos deportivos, que mi producto no va a mejorar, al contrario, está dañando la salud y el ejercicio
O sea, podría ser considerado como una publicidad engañosa, y qué implicaciones tendría esto en responsabilidad civil, claramente, porque muchos de estos productos ahora lo que hacen es que para que el producto no sea defectuoso, entonces en el etiquetado dicen que bueno, exponen los riesgos, pero claro, yo te estoy informando de los riesgos, pero entonces estoy de una manera indirecta al incentivar y promover estos otros eventos, entonces estoy como tapando un poco esta información que estoy dando sobre los riesgos y contra la salud que da mis productos. Entonces, no sé qué piensan al respecto. Yo hago dos comentarios cortos, sobre todo porque ahora estamos justo editando una edición especial de un journal en Estados Unidos donde el tema central es discurso comercial y publicidad. O sea, aquí hay distintas aristas. Es muy, si uno ve cómo las empresas, hay una cita de un documento interno de Philip Morris donde decía que ellos tenían el presupuesto ilimitado para, la chequera ilimitada para litigios, que ellos nunca iban a perder ningún caso porque iban a gastar toda la plata que pudieran para defenderse. Entonces, todos los casos de responsabilidad civil que se litigaron, es muy difícil probar la causalidad individual. Muy, muy complejo. O sea, mi padre se murió de cáncer a los 59 años, mi padre era de Uruguay, tenía una dieta bastante basada en carne, creo, en todas las comidas. Cuando quería ser saludable comía una ensalada que era nada más lechuga, y si quería ser un poco riesgoso le comía cebolla, pero eso era como la dieta rioplatense quizás de otra generación. Entonces, cuando se murió, él fumó 50 años. ¿Cómo hago la causalidad del impacto que tuvo en él? Él estuvo expuesto a un montón de otros factores en su vida. Tiene una vida sedentaria. La causalidad a nivel individual es muy complicada probar. Ahí vamos a hablar en algún momento sobre la causalidad a nivel poblacional. Y si podemos usar evidencia epidemiológica para determinar causalidad en salud pública, cambia un poco la lógica del debate sobre responsabilidad. Pero en cuanto a publicidad, un argumento que se hace para restringir la publicidad de productos de tabaco, por ejemplo, y se puede hacer con para que son saludables, es que como el producto es nocivo, cualquier publicidad en sí misma es desinformación. Entonces, cualquier publicidad es publicidad engañosa porque está tratando de posicionar un producto que no tiene ningún beneficio para el consumidor, ¿no? Entonces, aquí hay una lógica de si uno ve cuáles son los elementos que busca proteger el discurso comercial. Yo traigo la pregunta del civil a constitución. Discurso comercial, posicionar productos en el mercado, algo más de libertad económica, pero también se supone que da información al consumidor. Esos son los dos elementos. Y uno puede decir, bueno, el elemento de libertad económica, si uno lo quiere restringir, tiene mucho más potestad el Estado de restringirlo porque el Estado puede restringir libertades económicas. Entonces, si hablamos de un test de proporcionalidad, se aplica un test muy flexible para, sí, el Estado. Pero, si hablamos de libertad de expresión conectado con acceso a la información, uno eleva el estándar del test de proporcionalidad. Ese elemento de información es muy difícil decir que no se lo puedo restringir sin ningún tipo de regulación. La conclusión es que en tabaco, y hay sentencias de muchísimos tribunales ahora en el mundo, la publicidad de tabaco no te da información y la publicidad en sí misma es engañosa y es desinformación. Entonces lo puedes regular con un test muy, muy, muy flexible de restricción de hecho, uno de los problemas, una de las estrategias que hacen los fabricantes de este tipo de productos, no solo en alimentos, sino en otras áreas de la industria, digamos, es que a ellos se les obliga por responsabilidad civil y digamos, para ejercer la debida diligencia, que informen sobre los riesgos. Pero claro, el tema de informar, ¿qué tanto debo informar? ¿Informo todo? ¿Informo lo suficiente? ¿Solo los riesgos? En fin. Entonces lo que hacen ellos es manipular esta información y entonces informan todo o sobreinforman, y entonces esto lo que está haciendo es un doble juego para el consumidor que no sabe de estas cosas, entonces tiene una bomba de información que termina desinformándolo y, digamos, esto es referente al producto. Entonces, por el otro lado está el tema de la promoción y de la publicidad que te está dando otro mensaje. Entonces, son mensajes contradictorios que, bueno, que yo creo que
la responsabilidad civil desde un lado está tratando como de evitar esto, pero se necesitan como otras aristas que puedan lograr una protección mayor para el consumidor, obviamente desde el ámbito regulador, pero también desde un marco empresarial en el cual se limite la publicidad engañosa y se pueda hacer como esta protección general para el consumidor, digamos que es el que está en una posición vulnerable dentro de la relación. Sí, y creo que se saben muchas aristas de debate interesante en el contexto de protección al consumidor. Si uno va producto a producto es difícil para un Estado regular, porque cada producto que tiene una... que hacen, por lo menos en Estados Unidos esto lo regula no sé, Federal Trade Commission, y tiene que ir producto a producto. Entonces, este producto, Danone decía que te ayudaba a la digestión. Eso no está basado en la evidencia científica, no puedes poner ese tipo de health claims. Entonces, pero requiere movilizar el aparato del Estado cada vez que un producto haga algo, en vez de tener un marco general. Entonces, genera un poco de complejidad. Pero aquí estamos hablando solo de los productos. Lo que yo decía antes, por lo menos de responsabilidad de la empresa de tabaco, es muy fácil cómo ellos cambiaron su discurso casi de un día para otro. Al comienzo decían, no hay evidencia que demuestre que nuestro producto tiene un impacto en salud. No hay evidencia que demuestre que nuestros productos son adictivos. Esto es del 94. Hubo una sesión en el Congreso americano de todos los CEOs de las empresas de tabaco, dijeron que no había evidencia que demostrara, y después cuando vimos los documentos internos, desde los 50 sabían que era adictivo. Nosotros estaban mintiendo y no sé por qué no hubo ningún juicios criminales por recurrir en el caso, contexto específico, pero inmediatamente después la defensa fue, no, pero esto es culpa de la víctima. Todo el mundo sabe que los cigarros son nocivos, tenemos toda la vida saliendo. El cambio fue como de un día para otro en la defensa legal. Ellos no tienen que ser congruentes, los actores privados no tienen que tener una congruencia legal, sino usar los argumentos legales para maximizar sus intereses económicos. Y ahorita tú estás hablando de producto a producto, qué se dice de cada producto, pero ¿qué pasa con cómo nos exponemos al producto en sociedad? O sea, no es para nada, no hay coincidencia de que uno entre a un mercado y al final en el mercado estén un poco de productos que no son saludables, que son compras impulsivas que uno hace porque está ahí. Yo siempre salgo de los mercados y termino con unos M&M's o caramelos o chicles. Yo no fui pensando en eso, pero hay un diseño del ambiente de cómo lo navegamos, cómo se hacen los pasillos de un supermercado, que ponen al nivel en el que ves, y después lo que está abajo es lo saludable, lo que está escondido en otro lugar. Todo eso tiene un valor de mercado, las empresas pelean por esos espacios. Entonces no solo es el producto en sí mismo, la publicidad, sino cómo te enfrentas a ese producto. Entonces la intervención regulatoria es distinta dependiendo del tema que estamos hablando. O sea, aquí hay distintos aristas sobre el mismo tema, pero Ari, no sé si quieres. Sí, no, yo solamente quería agregar, bueno, vamos a hablar un poquito más en la discusión sobre unas preguntas precisamente que tienen que ver cómo manejar la responsabilidad civil de las empresas en relación con este tipo de productos. Porque precisamente el enfoque, por ejemplo, el producto defectuoso, la publicidad engañosa, que es muy caso a caso, pues es un enfoque que está sobrepasado. O sea, efectivamente no sirve para generar cambios sistémicos en términos de responsabilidad, sino que simplemente las empresas pagan su multa y siguen adelante con su vida, ¿no? Adelante, siguen haciendo la misma publicidad, introduciéndose en los mismos espacios, etc. Entonces, creo que efectivamente parte de las preguntas que hay que hacerse para el tema de responsabilidad civil es qué oportunidades o dónde están aquellos marcos jurídicos ya incorporados que permiten entender más ampliamente o digamos más progresivamente este tipo de responsabilidad, ¿no? Y cómo superar las dificultades que implica el hecho de que el enfoque caso a caso no sirve para generar estos cambios estructurales, sino que simplemente pues, es más bien un incentivo porque al final pues no pasa nada, ¿no? Se pone la multa y el comportamiento, la diligencia, la conducta de la empresa sigue siendo la misma. ¿Cómo operaría una lógica de responsabilidad civil que permitiera abordar estos daños de una forma más coherente, ¿no? Es la pregunta también. El cambio ocurre cuando le tocas los productos que son como emblemáticos. Si le toca Coca-Cola, Oreo, pero si tocas otros productos, los sacan del mercado, los cambian y los reciclan y vuelven, tienes que empezar otro proceso similar. Y aquí la marca sí. Y siguen. Sí. Sí, Carlos, dale. Pues muchas gracias, muy interesante todo, aprendí muchísimo. Yo tengo una pregunta genuina que se sitúa un poco a monte de todas esas discusiones. O sea, ¿qué es un producto saludable? Porque sí que tenemos una intuición de que es un producto no saludable, pero no de que es un producto saludable en sí mismo. Porque si la definición, hice la pregunta, si tenéis una definición, si hay una definición oficial científica,
porque sospecho que si la definición es un producto que puede ser consumido sin límites y que no representa un riesgo para la salud humana, pues me parece que caen dentro a lo mejor fruta y verdura y ya está. Y tampoco sería seguro de esto, porque hay azúcares también en la verdura. Y entonces, ese es el punto. Con los cigarrillos, no sé, me parece que, o intuyo que no hay ese problema, porque los cigarrillos sí que no son saludables, no tienen aspecto positivo. Un cigarrillo no aporta nada al físico e incluso daña, incluso un cigarrillo. Pero, a ver, muchos productos es una cuestión de límite, ¿no? No sé, cualquier producto, al final podemos decir que el 80% de los productos en un supermercado son no saludables, en una cierta medida. No sé, que la carne roja, el queso es saludable, ¿no? Y eso es un poco mi pregunta, un poco sobre la definición, porque al final podría ser como un exceso de regulación, ¿no? Como, ¿qué sentido tendría decir al consumidor, mira que 80% de los productos en un supermercado no son saludables? Y pues qué, al final lo va a comprar igualmente, ¿no? Sí. Es un poco sobre la definición de saludable. Yo ahí creo que es una pregunta muy interesante, porque lo que sabemos es definir cuándo ciertos productos tienen un impacto negativo en la salud. Pero para definir lo que es una dieta saludable no se hace producto a producto, sino se hace en el contexto de la dieta como un todo. Yo creo que ahí son dos debates distintos. Uno es qué es una dieta saludable, y uno puede ver países donde todavía se mantiene una dieta que está principalmente basada en el consumo y cocinar productos o en casa o restaurantes, pero lo que en inglés se llama como Whole Foods, que uno va y compra, no Whole Foods en el supermercado, sino comidas completas. Uno compra y cocina en la casa. Cualquier tipo de preparación en la casa es mucho más saludable que comidas. Así sean comidas que no son saludables en sí per se, como decías, carne roja. Pero el hecho de hacer la dieta que esté basada en consumo de estos productos a nivel general de la dieta, se considera una dieta un poco más saludable. Entonces aquí yo creo que tu pregunta es interesante, porque hay dos niveles. Está el nivel individual, yo en mi salud, que cada uno de los productos que consumo, versus a nivel poblacional, cómo medimos la transición de una dieta que tiene más productos no saludables a menos productos saludables. Pero esa es parte del debate. O sea, en Chile, estamos felicitando a Chile por los octágonos y el etiquetado. Pero eso llevó a que las empresas privadas rápidamente reformularan sus productos, bajaran el nivel de azúcar. En Chile hubo en algún momento una Fanta de refresco, de gaseosa, que no tenía sello, porque la llenaron de edulcorantes, porque el proceso regulatorio chileno no consideró que los edulcorantes puedan ser un sustituto del azúcar y que iba a bajar los niveles y podías poder tener una Coca-Cola, y eso genera unos incentivos perversos en el mercado, porque uno asume que si no tienen sello son saludables. Entonces las empresas empezaron a reformulación, que en algún momento se vio como algo positivo. Ahora no sabemos si es tan positivo, a menos que tengas un marco de evidencia claro de, bueno, qué reformulo y cuándo, hasta dónde puedo no reformular. Es fácil el chocolate. El chocolate nunca se puede reformular, porque es grasa y azúcar. O sea, son los dos elementos principales. Entonces, creo que hay producto a producto lo que es difícil determinar qué es saludable. Sabemos cuándo hay exceso de nutrientes críticos que hacen que los productos no sean saludables. Ahora hay una nueva teoría que viene con un investigador muy famoso de Brasil, que trata de argumentar que, bueno, Ari, tú vas a hablar de eso ahora, de que cualquier producto ultraprocesado en sí mismo debería considerarse como producto no saludable. Y va a definir qué es ultraprocesado. Hay productos, bueno, no voy a hablar de eso porque pero es una muy buena pregunta. Y es parte de esa dificultad. Yo creo que en algún momento vamos a terminar de decir, bueno, una dieta que incorpore estos elementos básicos se considera una dieta saludable, ¿no? Tenemos que trascender un poco eso de las pirámides alimenticias que tenían nuestros países. No sé si eso todavía se usa en algunos países o no. Esas pirámides alimenticias no estaban basadas en una lógica de salud pública, sino en una lógica de agricultura. Y si uno ve la mayoría de los países, quien determinaba la pirámide de lo que tiene que tener tu plato de comida, cuánto tienes que comer, era el Ministerio de Agricultura, no era salud, era una lógica distinta que se perseguía. Entonces creo que vamos a llegar a esa definición, espero en algún momento, pero es muy complejo. Y tu comentario del cigarrillo es muy válido, porque es muy fácil. El cigarrillo es un producto que no necesitamos para nuestra vida diaria. Podemos vivir una vida sin fumar. Necesitamos comer. Es parte esencial de nuestra sobrevivencia. En alimentación no es un sí o no como fue en tabaco, que es reducir el consumo, ¿no?
Aquí es reducir el consumo de los que te generan daño, aunque incentivar el consumo y estamos hablando solo ya ahora de productos al final porque estamos hablando de responsabilidad, pero si vemos la cadena de producción completa y cómo el Estado interviene en distintos momentos, subsidios agrícolas, ¿por qué en Estados Unidos hay exceso de sirope de maíz? Es porque hay exceso de subsidios para la producción de maíz y eso tienen que de alguna manera traerlo al mercado de nuevo. ¿Y cómo hacen? Y ponen sirope de maíz a cualquier cosa. El pan en Estados Unidos tiene azúcar, todos los productos, porque hay un interés del mercado de posicionar eso, porque el gobierno subsidia la producción de maíz a un nivel muy alto. Entonces creo que ahí hay lógicas dependiendo de en qué momento de la cadena de producción estamos. Ahora estamos hablando del final, pero la idea es cómo tratamos de generar un balance en la ecuación. Pero es una muy buena pregunta y cuando la hacemos todavía no tenemos respuesta. Le preguntamos a los nutricionistas qué es saludable. Yo adoro trabajar con nutricionistas, a veces me parece muy pesado cada vez que los invito a la casa, o se quedan en la casa, amigos de la OPS, de la OMS, y me ven en la mañana, siempre le cuento el equipo, a mí me encanta el jugo de naranja. Pero compro una naranja, la pico al medio y me dicen, pero te volviste loco, ¿cómo tomas eso? Y yo, ¿qué? Naranja, compré una fruta. No, pero cuando le sacas la fibra, la pulpa, estás consumiendo exceso de azúcar generado por la fruta. Bueno, pero esto no es natural, no, uno nunca debería tomar. Eso también hay un extremismo dentro de esa propia lógica, ¿no? Pero tampoco tiene una respuesta clara de qué es saludable. Y eso me recuerda mucho también debate sobre el derecho a la salud. Nunca definimos qué es saludable cuando hablamos del derecho a la salud. Sabemos cómo el Estado tiene que incentivar actitudes saludables, pero no qué es ser saludable en sí mismo. Cuando la OMS dice un estado completo de bienestar, de salud mental, física, es un estándar imposible porque no se puede ni a nivel poblacional ni individual. Pero es una muy buena pregunta y yo creo que en este momento no sé si la evidencia nos da una respuesta clara de qué es un producto saludable. Porque también no puedes medirlo uno a uno, sino es cómo los consumes en un todo, ¿no? Y ahí es donde las empresas entran y dicen, no, pero es que tamaño, porciones es lo que hacemos. Comerte una Oreo no es tan malo. Pero el punto es que el paquete y el producto está diseñado para que te comas 20. O sea, tienes que tener una disciplina gigantesca para solo comerte una si tienes el paquete entero. Yo no compro Oreo porque yo hago lo que si las tengo me las puedo comer todas. Y creo que eso no es solo mi historia, sino evidencia, el paquete está diseñado para eso. Yo me acuerdo hace 20 años había paquetes de 2 Oreo, bolsitas de 2. Eso no existe, ¿no? El más chiquito tiene 6. Si no va al mercado a comprar, el más chiquito tiene 24. No 12 como antes, que era un paquetito como una filita como chiquita. Y eso es porque el producto se va diseñando para que se aumente el consumo. Entonces no quiere. Si las empresas realmente quisieran porciones, te venderían las porciones individuales, ¿no? Es un debate en Nueva York cuando se trató de reducir el tamaño de bebidas azucaradas. La ciudad de Nueva York trató de decir, bueno, lo máximo que pueden ser es de este tamaño. Todo el mundo saltó, pero ¿por qué me van a restringir mi libertad? Y la ciudad de Nueva York decía, no, yo no restringo libertad. Si quieren más, compren 2, 3, compren 10. Pero ¿por qué tenemos que tener unas bebidas que son de este tamaño de puro azúcar? Al final se declaró que no era legal en Nueva York, pero no por temas de mérito, sino porque, sobre todo Michael Bloomberg, que tuvo que hacer dar la información de que la fundación de Michael Bloomberg financia mucho de nuestro trabajo en este espacio. Michael Bloomberg es una persona que ha invertido en control de tabaco, en todos estos temas. Él era alcalde y él decidió hacerlo por vía ejecutiva en vez de ir por el proceso legislativo de la ciudad, que era lo que tenía que haber hecho. Esa fue la decisión que se tomó. Pero es parte del debate, cómo identificar, cómo, pero no sé si tienes algo que agregar, porque yo... No, pues yo solo agregaría que, no, porque efectivamente hay un montón de estudios que todavía, es que es un poco difícil hablar, hay un montón de estudios que te ayudan a identificar ciertos aspectos de las cosas que no son saludables, pero incluso en cuanto a la categoría de cosas que no son saludables, hay como muchos debates, digamos, sí, de investigadores acerca de la categoría. Ahorita vamos a hablar un poco de ciertas categorías que sirven para tratar de identificar lo que es no saludable. Entonces sí, efectivamente estamos en ese proceso. Aún no está terminado en el sentido de que no hay como una definición clara ni de lo saludable, ni de lo no saludable, ni de la categoría que debería entrar ahí. Bueno. Gracias. Tenemos 3 preguntas más. Henry, les pido a todos la brevedad y ser lo más directos posible para seguir avanzando. Vale, Sebas, muchas gracias. Bueno, a mí me causó mucha curiosidad la afirmación, tal vez rápida, de que un etiquetado es bueno y que otro es malo. Pareciera que esto depende de los fines que tú aceptas que deberían perseguir todos los etiquetados. Si, por ejemplo, una sociedad
valora que el fin que deben perseguir estos etiquetados es informar a las personas, pareciera que estos octágonos no son los más acertados, sino que efectivamente el modelo que tú criticas. Entonces, no sé cuáles son los argumentos que sustentan que el mejor fin que deben perseguir los etiquetados es justamente la reducción del consumo y no la información. Esa sería pues, la pregunta en concreto. Gracias. Sí, estoy pensando en el caso del Consejo de Estado de etiquetado en Colombia. Es una buena pregunta, pero creo que aquí nuestro punto de partida para esta intervención es salud pública, es salud. Si salud es el bien que buscamos proteger, ¿cómo evitamos la transición de dietas en los países donde todavía no se lleva a la transición? Y si llegamos a ese acuerdo de que ese es un objetivo que se persigue, y no solo el trabajo que hacemos nosotros, los propios países han llegado a esos acuerdos políticos cuando por lo menos participaron de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas de enfermedades crónicas no transmisibles, y se determinó que era un problema que se reconocía como un problema en la mayoría de nuestros países, y se identificó que estas eran las intervenciones. Entonces no es solo, o sea, creo siempre que uno tiene que tener referencia a soberanía nacional, cada país puede hacer lo que quiera, pero ya hay acuerdos de los cuales son parte de la mayoría de los países, sobre todo en nuestra región, donde ya determinaron que estos son objetivos que debe perseguir el Estado. La protección de salud pública a través de implementar estas medidas. Son acuerdos tanto en la OPS, pero a nivel de Naciones Unidas, la reunión de alto nivel determinó que estas son las intervenciones y que estos son los objetivos que persiguen la intervención. Sí, yo creo que se pueden balancear los dos, se puede dar información. ¿Sí? La mayoría de nuestros productos atrás pueden tener toda esa información excesiva que quizás no tiene un impacto o que el consumidor no puede absorber. Pero el tema es cómo logramos la definición de si tenemos un acuerdo, que son productos que tienen un impacto negativo a la salud. Son empresas que tratan de maximizar el posicionamiento del producto en sociedad. ¿Cómo llegamos a una intervención que sea coherente en ese sentido? Si saltamos rápido a decir que este etiquetado cumplía el objetivo que perseguimos en América Latina, porque es un objetivo que fueron acuerdos políticos los que se llegaron. Entonces, los estados en la OPS definieron, cuando aprobaron el perfil de nutrientes de la OPS, que este es un objetivo que se persigue en nuestra región. En Europa se puede llegar a haber llegado a otro objetivo. Entonces, por eso lo veo como algo regional y no como algo país por país. Y lo otro que es importante, por lo cual yo empecé con el convenio marco, estas no son empresas que operan en nuestros países. O sea, Postobón es Pepsi. Son empresas transnacionales, no es, pero tiene la conexión. Son empresas que operan a nivel transnacional. Entonces, lo que haga cada país dentro de sus fronteras puede que tenga un impacto, pero si hay un acuerdo de cómo vamos a operar frente a actores corporativos transnacionales, puede tener un impacto mayor en salud, y por eso se buscan estos acuerdos subregionales, globales, para tratar de determinar cuáles son ese paquete de intervenciones básicas. Pero es una muy buena pregunta. Ahí podemos compartir un montón de evidencias por lo cual se llegó a este tipo de consideraciones en los procesos regulatorios de un país. Y Colombia, por ejemplo, porque avanza con etiquetados de manera distinta dependiendo de las fuerzas que hay. Sí, no, y bueno, tal vez no agregar que incluso, o sea, ¿a quién le sirve qué cosa? Por ejemplo, en Brasil se acaba de aprobar un etiquetado de advertencia, que es un etiquetado con una lupa, es rectangular con una lupa. Digamos que la opción regulatoria no era la mejor para el público, digamos, brasileño en ese momento, pero digamos que un etiquetado de advertencia, y lo que están haciendo muchas empresas de supermercados es, mientras se implementa ese etiquetado, es promover Nutri-Score en los supermercados. O sea, Nutri-Score hay en los supermercados, de algunos supermercados de Brasil. Y pareciera que un poco el intento también es, para nosotros como supermercados nos conviene más tener este etiquetado, incluso si todavía no está en vigor el obligatorio, porque va a ser más fácil posicionar nuestros productos con este etiquetado que esperar a que llegue el etiquetado de advertencia y eso restrinja mucho más las opciones de compra. O sea, que la gente se entere un poco más de qué es lo que hay de exceso en esos productos, y por lo tanto pues es una estrategia también comercial y de posicionamiento de mercado, ¿no? Entonces también los objetivos de cada tipo de etiquetado también sirven no solamente a propósitos de salud pública distintos o a propósitos distintos desde el punto de vista de salud pública, sino también pueden tener un uso incluso estratégico también por parte de las industrias, que eso también creo que es importante que lo conozcan. Muchas gracias. Jordi. Sí, buenos días. Me interesó mucho y más que una pregunta quería simplemente
incorporar algún elemento al debate que seguro tenemos ocasión de ir debatiendo en estos días. Porque vosotros hasta aquí habéis centrado la atención en los mecanismos, digamos, preventivos, y en este sentido por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, pues mecanismos regulatorios. Y por tanto con una mirada puesta hacia el poder legislativo y el ejecutivo. Pero hay una parte que también es una mirada puesta en el legislativo, pero en sentido distinto, de la importancia que todo esto tiene desde el punto de vista procesal. Hoy hablamos de responsabilidad civil por daños y por tanto hay un aspecto que es procesal. En la medida en que cómo puede jugar la responsabilidad civil y los mecanismos de responsabilidad civil en todo esto, me parece que tienen que ver también con diseños legislativos, pero en este caso diseños legislativos procesales, que son de extraordinaria importancia, y me interesa mucho conocer vuestra experiencia de intervención en procedimientos judiciales en distintos países con mecanismos procesales distintos. Óscar, mencionabas la importancia que en Estados Unidos tuvo poder conocer hasta qué punto las empresas tenían información desde hacía muchísimos años acerca del carácter dañino de ciertos productos y cómo establecían sus estrategias comerciales al respecto. Pero claro, esto sin Discovery no lo vamos a saber. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento de diseño procesal de extraordinaria importancia para trabajar con este tipo de casos. Y hay unos cuantos más. La importancia de la regulación de la posibilidad de ejercer acciones colectivas. En este tema me parece absolutamente crucial, porque tú también lo decías, Óscar, bueno, si lo que estamos es ante una responsabilidad por daños en términos de la causalidad, cuál fue el factor causal que desencadenó el cáncer de Felipe, pues esto es probablemente de imposible prueba. En términos colectivos y por tanto de incidencia estadística, el asunto es muy distinto. De regulación probatoria. Como quién tiene la carga de la prueba respecto de estas cuestiones, cuál es el estándar de prueba respecto de estas cuestiones, me parece absolutamente fundamental. Si hay mecanismos de incentivo de acuerdos extraprocesales que tienden a producir un efecto regulatorio muy inferior, porque se resuelve entre partes privadas, por tanto privatización del conflicto, que quiere decir no incidencia que implica la no incidencia en la política pública normalmente. Si existen o no existen daños punitivos. Otro aspecto absolutamente crucial en cómo puede incidir en el comportamiento futuro de las empresas. Y todo eso me lleva a un modo de entender, de un modo, yo diría, integral, el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, tengo todos estos aspectos que tienen un efecto en este tipo de problemas, me parece, directo, a los efectos también de la atribución de responsabilidades civiles, evidentemente, pero no solo eso, sino de posibilidades de cambio futuro que tienen que ver con qué mecanismos procesales tengo, que no son de cómo se comportan los tribunales en el caso a caso, sino el diseño del procedimiento. Y por lo tanto, la importancia del diseño procesal a los efectos de las políticas públicas en ámbitos tan distintos de lo que piensa un procesalista, como son, por ejemplo, la responsabilidad por productos no saludables, ¿no? Esto me parece absolutamente crucial. En buena parte por el trabajo con vosotros empecé a pensar en estos aspectos. Creo que mañana algo diré en la ponencia, pero creo que estos aspectos tienen una importancia muy grande y quería saber también vuestra opinión al respecto. Yo
creo yo que tocaste en temas que son parte de discusión regular dentro del trabajo que hacemos, ¿no? Legitimidad, temas de intereses de discursos colectivos, acciones colectivas, relatividad de efectos de la sentencia. O sea, hay un universo que se abre muy procesado, ¿no? Un tema que siempre discutimos es el traer evidencia epidemiológica para casos de responsabilidad civil. Eso depende también del ordenamiento jurídico. En Canadá hubo que hacer una reforma de códigos procesales para poder permitir que esta evidencia se usara en las demandas de las provincias de Canadá contra la industria tabacalera, porque no era una prueba que estaba... De hecho, son procesos que lo que sí siento dentro de todos estos temas es que quienes han usado más efectivamente los cambios legislativos procesales son las industrias, para restringir la posibilidad de exposición por este tipo de acción. En Estados Unidos, después del Master Settlement Agreement, hubo un montón de reformas legislativas a nivel de Estado que, con la teoría de preemption, que no permitían que estas acciones se litigaran ahora a nivel estatal, sino que había que ir a nivel federal porque había un marco federal que regulaba el tema. Eso lo hemos visto también mucho en países de América Latina, ¿no? En tabaco, en Argentina, la provincia de Santa Fe, por algún motivo, avanzó con una medida de restricción de publicidad de tabaco antes que la nación, y usaron el argumento de federalismo, capacidad o no de avanzar, y usaron procesos judiciales para atacar hasta la Corte Suprema la norma de Santa Fe. La Corte determinó que no, por competencias concurrentes, pero son temas que vemos al día a día, y es importante como profundizar en ese espacio. ¿Dale? Yeah, I'm sorry, I was speaking English. Actually, I think your question is really good, and it's really part of something that I'm really trying to connect. Like, how do we connect all of this to civil liability? And so, because for me, we are really have to rethink some boundaries, limits of our framework, and see if we have to, and how we have to evolve when we got to a system of strict liability, and see how society was changing at that moment and how they needed to maybe see things from a different angle. Maybe we are getting up close to some, I don't know if it will be such a big change, but we will have to make some steps to deal with this kind of damages. When we see this shift to communicable diseases, to non-communicable diseases, and how the trend has been progressing through the years, if we imagine like communicable diseases like malaria, HIV, or the vectors of these diseases like mosquitoes, virus, bacteria. So civil liability maybe had a little impact on that environment. Now the vectors are, you see, are companies, are people. They rationalize, they use courts, they strategize, they market their products. So how do civil liability will impact this world? It's a completely different game, and we have to rethink a lot of our concepts. And I really think that you touched on a really big spot for me, because as in the tobacco case that we have in Brazil, maybe when we are looking at collective damages and complex damages, we have to look at collective solutions and class actions. And this will not be solved only by us looking at civil liability law. We have to look at burden of proof. We have to look at how can class actions defend not only collective rights but diffuse rights, that maybe we will not be able to nominate everyone that will benefit from this decision. And that's where we are talking maybe about like using epidemiology as causality. So maybe we see causality as like a two-step process, like first a factual and then a legal one. Well, maybe we will have to look at a factual one and then a scientific one, not a legal one. So this is a kind of things that we are starting to build up, and to I think we are here maybe to learn from each other, also maybe to present
some new ways of thinking and to, because the burden of this disease, so we have some studies of the WHO, like non-communicable diseases kill something around 41 million people every year. So if we compare this to COVID, of course it's a terrible disease, but like these are silent diseases with long latency, with no causality. It's so much trickier because it's 30 years of consumption of a product that can be substituted. Like people also were saying, one Oreo is not maybe not a big deal, but one Oreo and a bag of chips and 2 bottles of Coke every day. So it's really tough for us will be tough to establish causality. Will be tough to see, well, how do propaganda, advertisement, well, okay, we have like maybe false advertisement, but how much does this false advertisement increase in the consumption of the product? Can we just put on advertisement the burden of the whole consumption of the product, or is just part of it? So yeah, it's like many connections that we will have to do, and we have to rethink our civil liability system to deal with complex damage. And afterwards, I will talk a little bit more about our lawsuit in Brazil, and I will dive into a little bit of how is our framework, what is the solutions, and what is the difficulties that we have, and maybe to see what we can, in which direction we can evolve. Y yo de tema, hablaste de inversión de la carga de la prueba, y el tabaco eso fue algo que nos ayudó mucho a avanzar con el litigio, no solo inversión, sino decir, determinar que hay hechos notorios que no había, que el Estado no tenía que probar para justificar su revisión regulatoria. Porque en algún momento, en la época temprana del tabaco, había que probar todo, el daño, la prevalencia de enfermedad, y el tratado, el convenio marco de control del tabaco, se usa como un instrumento en el cual en el trabajo de crear ese tratado hay un reconocimiento de la evidencia científica detrás, lo cual quiere decir que no tienes que probarlo a nivel nacional. Hay como temas procesales que surgen en el contexto de Bueno, muchas gracias. Nos queda una consulta más. Dado que en rigor esta era la primera parte de la jornada de la mañana y terminada a las 11:30, vamos a seguir porque entiendo que a ustedes les queda todavía una parte de su exposición. Partimos un poco más tarde, así que todavía tenemos un poco de tiempo. Tenemos ahora una pregunta de Diego y después ustedes pueden continuar con su presentación. Luego, si es que, dependiendo de la hora, quizás tomamos alguna pausa de 15 como estaba previsto luego de... ¿Ahora? Cuando acabemos la pregunta, ¿no? Sí, claro. Buen momento. Sí. Bueno, vamos a las preguntas rápidamente, así hacemos la pausa. Muchas gracias a los tres, me pareció sumamente interesante. Hace rato que me lo parece ya, desde la primera vez que entramos en contacto. Creo que ahí hay un tema para el derecho que es riquísimo y genuinamente multidisciplinar. Tres comentarios. Uno, respecto a esta discusión que tenías, Óscar, sobre libertad de expresión y el discurso comercial. No hace muchos años me encontré con una discusión similar en un paper que escribía sobre publicidad comparativa, y donde resulta que había un competidor muy agresivo, denigrando a los competidores, sacando publicidades que eran realmente ofensivas, y cuando se presentan medidas cautelares para esto, el competidor agresivo argumentaba que él estaba protegido por la libertad de expresión y que suprimir el discurso publicitario era equivalente a una forma de censura previa. Claro, esto se dio en Argentina, la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes constitucionales y se generó todo un debate. Y yo lo que escribí en aquel momento, lo que me parecía, digo, a ver, no puede ser lo mismo el uso de la libertad de expresión, el valor que le demos cuando uno está en una carrera política, presentándose a unas elecciones, que cuando uno está vendiendo licuadoras. Digo, ¿no? Esto es un derecho casi derivado, accesorio del derecho de comerciar, pero no tiene el mismo valor, el mismo peso que cuando estamos tratando de valores democráticos, proteger nuestras instituciones, ¿no? ¿Y esto qué significa? Si tú lo concibes como accesorio, la libertad de expresión como accesorio de la libertad de comercio, resulta que el comercio yo puedo limitarlo en todo. ¿O acaso se permite la venta de cocaína? No, no se permite nada, ni pocos gramos, ni a mayores de edad, nada, cero. ¿Por qué? Es una decisión política que tomamos, podría legalizarse.
podría legalizar si decidimos no legalizar. Y quien puede lo más, puede lo menos. Si puedo limitar la venta de tu producto, puedo limitar la manera en que lo vendes, la manera en que lo publicitas, ¿sí? No hay una cuestión conceptual de que si tocas mi libertad de publicitar, entonces afectas mi libertad de comercio, que esto es fundamental, incluso en los Estados Unidos. Claro, yo no sé, yo lo desafiaría, muy en un tono que no me gusta mucho, pero como abogado sirve el estilo dworkiniano, decir, no, la mejor interpretación de los valores constitucionales estadounidenses no son estos, ¿no? ¿Por qué? Hombre, si admites que denigrar a un competidor no es lícito, ¿cuán lícito puede ser dañar a tus propios consumidores engañándolos sobre las propiedades nutricionales de los alimentos que le vendes, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es respecto a los estándares de diligencia que mencionaba también Ariadna. Yo creo que los estándares de diligencia que se usan en un juicio de responsabilidad civil no son solo normas del derecho civil, sirven para todo. Del mismo modo que los estándares de diligencia normalmente se componen o se formulan atendiendo a toda la normativa que es muchas veces de derecho público, también cómo se deben procesar los alimentos, comercializar, todo eso muestra si hubo un incumplimiento, ¿no? Si la regulación dice que debe haber una cadena de frío y tú la incumples y hay un daño, el derecho civil toma esa regulación del derecho administrativo para decir, mire, esa infracción constituye negligencia, no negligence, el tort de negligence, sino negligencia, culpa. Y si esa culpa causa un daño, entonces usted es responsable por los daños, ¿no? Es decir, el análisis es siempre transversal, no es segmentado. Si uno presta atención a esto, dice, claro que rigen los estándares de diligencia en la manera en que uno etiqueta los productos. Y depende de algo que tú señalas, es fundamental. ¿El público es vulnerable o no? ¿Cuán vulnerables? No es lo mismo productos que están dirigidos a niños de 4 años, 5 años, que adolescentes o adultos. No es lo mismo. Y lo más importante, el estándar de diligencia se hace más exigente mientras más nocivo sea el producto que estás vendiendo. Mientras más nocivo sea lo que vendes y menos adviertes, más culpable eres. Mientras más nocivo es, más advertencia debe haber. Mañana diré algo sobre esto porque, y ahí podemos tener algún debate interesante con Jordi también que lo ha pensado el tema. Si la norma no dice nada respecto a etiquetado frontal, ¿no? Y el monocromático no es exigible, ni el Nutri-Score, ni ninguno, ¿cómo evaluamos y cómo puede un juez exigir o juzgar la negligencia porque no se utilizó ninguno de ellos, que ninguno es obligatorio? Y yo digo, hombre, si tu producto es terriblemente negligente o terriblemente nocivo, tiene nutrientes críticos en unos niveles elevadísimos de sal, por ejemplo, y tú no le pones una etiqueta disuasiva, al menos para las presiones que sufren, a las personas que sufren problemas de alta presión, claro que no es negligente. Lo que seguro no puedes hacer es no poner ninguna advertencia. El hecho de que ningún etiquetado en concreto sea obligatorio, ¿cómo sirve de argumento para alguien que no puso ninguna advertencia? Ese claramente es negligente. Ahora, el que puso alguna advertencia, la pregunta es, ¿y podría haber hecho más? Hay estudios que dicen que el monocromático octagonal es el más disuasivo. ¿Debería haber utilizado el método más eficaz para disuadir al consumidor que tiene ciertos problemas de salud o no? Y depende de cuán grave sea el impacto sobre la salud y cuán inmediato sea. Si es muy a largo plazo, tal vez no. Pero si es algo que puede realmente causar un daño en poco tiempo de consumo, entonces tal vez sí. Digamos, es una discusión que yo la veo muy, muy clara y muy concreta en el ámbito del derecho civil. Y por último, respecto a lo que dijo David ahora sobre las soluciones colectivas y el civil liability, ¿no? Yo estoy en principio de acuerdo, pero matizaría el aspecto de que no es irrelevante, no es trivial la responsabilidad civil, ¿no? En un libro reciente de Goldberg y Disipursky mencionan en una nota al pie cómo desde el derecho público se despreciaba el tort law como respuesta, por ejemplo, para el sexual harassment en el ambiente laboral. Sí, se lo despreciaba porque esto no es una cuestión de tú y yo, es una cuestión estructural, sistemática. Sí, pero las demandas de acoso sexual cambiaron la cultura, ¿no? Y lo mismo los punitive damages. Si en el día en que un héroe que enfermó, tiene obesidad, logre una demanda contra alguna de las grandes y además procedan los punitive damages, eso es una señal tremenda. Eso puede tener un efecto transformativo muy importante que no va en desmedro de la parte regulatoria, que creo que es lo más importante en efecto.
pero la responsabilidad civil no me parece trivial y esto a veces pasa inadvertido. Yo creo que no era lo que tú querías decir, ¿no? Que no se puede confiar solo en la responsabilidad civil, lo cual estoy absolutamente de acuerdo, pero no es trivial. Es una apuesta estratégica interesante, es empezar a litigar allí donde sea más probable ganar un litigio de estos. Empezar a litigar porque el día que ganes sales en todos los periódicos y todo el mundo va a empezar a revisar sus protocolos y el legislativo puede que se mueva también, ¿no? Pero bueno, esto era. Gracias. La primera, Diego, gracias por el comentario. Creo que es el análisis, es el que hace la Constitución colombiana, es exactamente eso. No es una manifestación, el discurso comercial no emana de la libertad de expresión, sino de una libertad económica y hay un montón de... Pero ha tomado tiempo inclusive para los constitucionalistas de derechos humanos más tradicionales. Vamos por un debate en el 2009 con Hernán Gulco en Argentina, donde decía, no, esto es censura previa. Y poco a poco se logró como entender que había otros matices y se llega a esa conclusión de que no es un tema de censura previa porque es una libertad económica. Ahí es donde yo creo que sí hay un poquito de un subargumento de decir, bueno, el discurso comercial tiene la función de posicionar productos en el mercado, eso literalmente, eso que viene dentro de una libertad económica, pero si a través del discurso comercial hay alguna información que le doy al consumidor que es útil para la toma de decisión del consumidor, quizás ese elemento del discurso comercial puede tener un nivel de protección más elevado. El punto es que en tabaco, que es donde hay más jurisprudencia sobre esto, la publicidad de tabaco no te da ninguna información útil para el consumidor. Solo persuasión. Sí. Entonces ahí hay que empezar a decir, bueno, hilamos un poco más fino y decir, bueno, ¿qué pasa con el alcohol? Quizás yo necesito saber de dónde viene este vino, yo necesito saber qué tipo, hay otra información que pudiera ser, es necesaria, que quizás denominación de origen, entonces ahí metemos propiedad intelectual dentro de un contexto con otro nivel, entonces se complejiza un poco, pero el argumento es exactamente ese y fue ese en la Corte en Colombia y ha sido ese el argumento que se ha dado. Lo que me ha parecido complejo hay algunos tribunales que han tratado, las Cortes Supremas que han tratado de hacer un test de restricción de la libertad de expresión y es imposible. Cuando uno llega ya al paso de necesidad, yo no puedo probar que no hay otra medida alternativa menos lesiva a la que no hay evidencia para hacer eso. Entonces, la idea es, como dice, el Estado regula, hay más flexibilidad, no tengo que aplicar un estándar tan estricto, le doy flexibilidad al Estado para que regule, y ese ha sido la análisis. El tabaco, algo de alcohol en algunos productos alimenticios, pero ahí empieza a hacerse un poco más complejo la parte de información, pero totalmente de acuerdo con ese ángulo. Y es muy bueno que también la gente que viene más de ese mundo tradicional de libertad de expresión ya, inclusive relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y del sistema interamericano ya han hecho pronunciamientos sobre por qué esto no es parte de UPRIMI. En el 2010 con nosotros después de Justicia hicimos un amigo que fue parte de lo que terminó siendo el mismo argumento que usó la Corte para declarar la constitucionalidad de una prohibición total de productos de tabaco, o sea que es más o menos establecido en algunos espacios. Creo que ahí tenemos como ese tema de información, qué tipo de productos, si hay información válida para el consumidor y si eso está sujeto a algún estándar de protección mayor de libertad de expresión o otros derechos. No, yo solamente reaccionar diciendo que yo creo que estoy de acuerdo totalmente, la diligencia se ve, digamos, integralmente, pero creo que en el mundo de la alimentación no saludable y gastronómicas no transmisibles, efectivamente se hace una equivalencia en los operadores jurídicos entre es legal, por lo tanto no produce daños. Es como de equivalencia, como es la lógica, el silogismo detrás de todo esto, pero la verdad es que hay un montón de factores que hablan sobre la diligencia de quien produce y distribuye estos productos que van más allá de lo legal. Efectivamente, pues hacer publicidad es legal, no sé, vender sus productos es legal, pero eso no significa que dentro de toda la cadena de producción no haya conductas, tanto omisivas como activas, que van hacia un cierto nivel de mostrar la diligencia, ¿no? de la falta de diligencia precisamente. Entonces creo que hay muchas cosas por explorar porque definitivamente los operadores públicos yo creo que todavía necesitan más información por un lado, pero también más conocimiento y superar ciertos prejuicios que hay en torno a que una actividad legal por lo tanto no produce daños de alguna manera. 30 segundos nada más porque me olvidé de decirlo, de hecho, me lo haces acordar, que en estos casos donde también algo que mencionaron varios y Jordi volvió a reiterar, ¿no? Difícil conseguir una compensación, los problemas causales son una pesadilla, un dolor de cabeza, ¿no? Nadie quiere invertir en estos litigios. Bueno, cuando menos probable es reparar ex post, más necesario es prevenir ex ante, es decir, más razones para ejecutar, enforce,
controlar que se cumpla con el estándar de diligencia que es exigible. Muchas más razones, porque luego el que vea su salud afectada no podrá obtener una compensación en tribunales con alta probabilidad, ¿no? Entonces, más razones para hacerles cumplir con esto. Gracias. And just regarding the last part, yeah, I think we are completely, I agree completely. We will have to have a joint approach, but we cannot disregard our rules for civil liability, and we will have to rethink them also. I think that, for example, when we are talking about ultra-processed foods and civil liability, and maybe sometimes I know that in products liability we push always for try to maybe think of strict liability and this kind of framing. I don't know if I really see some new ways that we could think the production of these products, and I see the issues with advertising, but for me sometimes the manufacture and the engineering itself, for you to willingly and knowingly produce a product that you know is dangerous and has addictive characteristics, if that is not more of a fault, a conduct that we can maybe see product liability in this kind of framing, than the advertisement itself. So, but yeah, I completely agree that, so we will have to look at all of these, and with this collective approach and class actions, burden of proof, and all the standards that we have to figure out from a procedural point of view. But yeah, the core still is our understanding of civil liability. Bueno, muchas gracias. Sí, 10 minutos de pausa y luego continuamos.